Buenos días, hermanos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 18, 1 al 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Seamos todos bienvenidos, hermanos. También sean bienvenidos los que nos ven a través de las redes. Vamos a tener un canto, hermanos. Les pido se pongan de pie. El himno 111, en la vergonzosa cruz. Vergonzosa cruz padeció por mí Jesús, por la sangre que vertió, mis pecados Él expió, lavará de todo mal ese rojo manantial, el que abrió por mí Jesús en la vergonzosa cruz. Si fue por mí, si fue por mí, si por mí murió Jesús en la vergonzosa cruz. Oh, qué amor, qué inmenso amor, reveló mi Salvador. La maldad que hice yo al suplicio me llevó. Ahora a ti mi todo, cuerpo y alma tuyo soy. Mientras permanezca aquí, hazme siempre fiel a ti. Si fue por mí, si fue por mí, si por mí murió Jesús en la vergonzosa cruz. Yo de Cristo solo soy, a seguirle pronto estoy, al bendito Redentor serviré con firme amor. Sea mi alma ya su hogar y mi corazón su altar. Vida emana, paz y luz del Calvario de la cruz. Si fue por mí, si por mí murió Jesús en la vergonzosa cruz. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, gracias te damos en esta mañana que tú nos regalas, Señor. Gracias porque eres bueno con nosotros, Padre, y tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Te damos gracias porque permites que podamos estar aquí todos juntos alabando tu nombre. Te pido que guíes los pasos de los que vienen en camino, Señor, y puedan estar aquí reunidos para juntos adorar tu nombre, Señor, porque tú eres digno de toda la gloria y toda la alabanza, mi Dios. Gracias te damos, Señor, también porque tú provees todo lo que tenemos, Señor. Te pido que este día, Señor, podamos alabarte, Señor, con nuestra boca, con todo, Señor. Te doy gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Confiamos en que Él hace la obra, Señor. Nosotros solo somos instrumentos, Señor.
Gracias te doy también por mi hermano que va a exponer tu palabra, Señor. Que todo lo que diga sea para gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Es el tiempo de exponer las gratitudes y peticiones a nuestro Dios. Si alguien tiene alguna petición o gratitud a nuestro Dios, puede pasar a enfrente para que estemos orando. Buenos días, hermano, Dios les bendiga. Yo nada más quiero agradecerle al Señor porque pues esta semana nos ha guardado, porque siempre guarda a mi hijo el mayor, que pues él su trabajo es andar en moto y siempre ha tenido algunos contratiempos, mas en cambio pues el Señor siempre lo guarda. También porque siempre pues trae de regreso a mis hijos del trabajo, ya que también uno de mis hijos también sale hasta las 12 de la noche y pues tiene que ir caminando a casa, está cerca, pero pues aún así el Señor siempre lo guarda y pues le doy gracias al Señor por su gran misericordia. Y en esta mañana pues les pido que de oración de los hermanos por mi hermana Mari, que el día de hoy no va a poder venir a la iglesia porque se sintió mal y ahorita está en urgencias allá en el seguro, y pues para que el Señor esté ahí con ella y le mande su sanación. Amén. Buenos días, hermanos. Buenos días. Yo vengo muy agradecida con mi Señor porque el Señor en todo momento ha estado conmigo. Le doy muchas gracias porque en el mes de agosto, mañana va a ser un mes que me operaron, y le doy muchas gracias a Dios porque he estado sanando bien y me siento muy agradecida con mi Señor y con mi familia que me han atendido bien, y le doy muchas gracias a Dios por cada uno de mis hermanos también que estuvieron orando por mí. Gracias, mi Señor, porque eres bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén. Buenos días, hermanos. Yo vengo agradecida porque acabo de llegar de Irapuato y todo salió bien, gracias a Dios, y de venida. Y está agradeciendo que el mes pasado cumplí años y me fui con mi familia, que aquí no tengo hermanas, están allá y en México, y me fui a compartir con ellas. Y también le doy gracias por mi salud, porque he andado bien. Y ahora son puros agradecimientos. Gracias a ustedes por sus oraciones. Todo bien, gracias. Que tengan bendiciones. Amén. Buenos días, hermanas. Yo le doy gracias a Dios por sus grandes bendiciones que hemos tenido, y en mi vida personal he tenido grandes bendiciones. Pero también les pido que oren por una concuña mía que está muy grave. Nos dijeron que probablemente pues no salga de esto porque ella tiene menos de un año que quedó viuda y tuvo una recaída con el cáncer que ella tenía y está muy grave definitivamente. Y les pido que oren por su familia para que conforte su corazón de toda la familia, y también pedirles que oren por mi esposo, que él tiene que tomar una decisión y de acerca también de una operación, pero es muy riesgosa, y yo lo pongo en manos del Señor y que sea lo que Dios quiera que Él se manifieste. Gracias a Dios. Buenos días, hermanos. Yo quiero seguir pidiendo oraciones por la salud de mi hermano que sigue en su tratamiento de quimioterapias y radiación. Que Dios fortalezca mucho su familia y a sus hijos, su esposa, que los siga ayudando mucho. Y dale gracias a Dios por
estar aquí y por nuestras familias. Yo también, hermano, pasa aquí, doy gracias al Señor, doy gracias por todo lo que el Señor me ha hecho por mí, porque si me enfermé, me puse muy mala, y le doy gracias al Señor, hermano, el Señor me hizo un medicamento que estoy tomando, y doy gracias a Dios, ya mejorando, con la ayuda del Señor, tan poderoso, ¿verdad? Amén. Ya escucha nuestras oraciones. Le doy gracias a Dios, hermana, por cada mis hermanas, también sus oraciones que oraron por mí, y por mi hermana Rosa Flores, también siempre estuvo pendiente, hablaba, hizo oración así por teléfono. Le doy gracias, hermana, a Dios por todo, por mis hijos que estuvo pendiente de mí. Estoy muy agradecida con el Señor, hermana, la verdad, para la palabra alcanza, por todas mis hermanas, que Dios me los bendiga, ella, su familia, y por mis hijos, que estuvo pendiente de mis hijas. Le pido a Dios que siga también bendiciendo, Señor, mis hijas, que Dios les da salud, muchas bendiciones a mis hermanas, mi niña, también muchachitas, también siempre estuvo conmigo. Le doy gracias a Dios, hermana, por todo lo que el Señor hace por uno. Dios escucha oraciones, aunque no cuando uno quiera, el Señor tiene su tiempo para contestar. Amén. Pero gracias a Dios, hermana, estoy muy agradecida con el Señor por todo. Amén. Buenos días, hermanos. Buenos días. Quiero dar gracias a Dios porque me siento muy contenta. Mi hija cumple hoy años y para mí es una gran satisfacción estar aquí todavía. Amén. Yo pensé que no iba a conocer nunca a mis nietos y ya hoy me siento bien contenta. Le doy gracias a Dios. Amén. ¿Puedes orar, Kevin, por las peticiones y gratitudes? Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú nos permites un día más de vida. Te doy gracias porque tú nos permites estar aquí en tu casa de oración, Señor. Te pido por los hermanos que vienen en camino, Señor, que tú seas con ellos y que apresures sus pasos. También te doy gracias por los hermanos que pasaron aquí al frente a agradecer por una acción que tú hiciste en sus vidas, Señor, por motivos de salud, por algún agradecimiento que ellos tengan, Señor. Tú sé con ellos en sus vidas, en sus familias, Señor, y también si tienen peticiones, tú sé con ellos. Y también para los hermanos que no pasaron al frente, Señor, tú sé con ellos en su día a día. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Vamos a tener una lectura bíblica, hermanos. Si buscan en sus Biblias, Hechos 17, 10 al 15, Hechos capítulo 17, versículos 10 al 15. Cuando lo tengamos listos, pueden ponerse de pie. Lo vamos a leer todos juntos a una voz. ¿Estamos listos, hermanos? Dice la palabra de Dios. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo a que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden de quienes viniesen a él lo más pronto que pudiesen. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Es el tiempo de los avisos. El domingo, el día de hoy, se reúnen los jóvenes a las 5
La Unión Femenil se reúne los lunes a las 5 p.m. El miércoles reunión de oración a las 7. Otro anuncio también, a partir de este domingo 7 de septiembre hay nuevo horario de cultos. El primer culto de 9 a 10:30, la escuela dominical de 10:30 a 11:30 y el segundo culto a las 11:45. También otro aviso, hermanos, el domingo 14 de septiembre tendremos tarde mexicana después del culto de las 11:45 para que estén aquí, están todos invitados. Vamos a tener un canto de bienvenida, hermanos. Sean todos bienvenidos. ¿Alguien nos visita por primera vez? Si pueden ponerse de pie y decir su nombre. Bienvenida. Ahí, hermanos, denle la bienvenida a la hermana. ¿Alguien más? Si no es así, también le damos la bienvenida al hermano Isaí con su familia. Sean bienvenidos. Vamos a tener un canto, hermanos, para que se saluden. ¿Se pueden poner de pie? Y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios a todos ayudó, ni un momento nos dejó, y otra vez nos reunió, bienvenido. El Señor su amor nos dio, su poder nos amparó, del peligro nos guardó, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos. Al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde de este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos en la eterna reunión, donde no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos. Al volvernos a reunir, bienvenidos. Sigue el 504. Hace un momento más de pie, hermanos, vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios con el himno número 104, perdón. De tal manera me amó. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó, de tal manera me amó.
la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó. Y por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción. De tal manera me amó. Ya consumó mi eterna salvación. De tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. ¿Pueden sentarse, hermanos? Dice la palabra de Dios en 1 de Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? En lo que Klaus se recupera, vamos a escuchar 1 de Crónicas 29:14. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiesen ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Vamos a continuar con las ofrendas. Les voy a pedir a mis hermanos diáconos que puedan pasar por ellas, por favor. Hermano David, si puede hacer oración, por favor.
Bueno, es momento de la predicación, mis hermanos. Vamos a disponer nuestros corazones, nuestras mentes para escuchar la palabra de Dios en labios de nuestro hermano y pastor, Isaí Betancor. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Es para mí un gusto, ¿verdad?, estar en este lugar, y le doy las gracias a Dios porque Él pues me permite compartir su palabra, y pues también agradezco a la iglesia, a la primera iglesia bautista, ¿verdad?, por el reconocimiento de ese llamado, de ese don que Dios me ha dado para poder compartir y ministrar su palabra. Entonces pues es un agradecimiento con mi Dios, porque Él es el que hace la obra en nuestras manos, en nuestras vidas, y también pues en nuestras iglesias, ¿verdad? Dios sea el que haga la obra. Voy a invitarles que tengan por ahí abiertas sus Biblias, hermanos, en el capítulo de 17 del libro de Hechos, que fue la lectura que tuvimos por ahí hace unos momentos. Y bueno, para poder introducir un poco a la parte del sermón, a la parte de la palabra, de la meditación, pues vemos, hermanos, que el apóstol Pablo tenía un ministerio muy grande. De hecho, Dios le comparte ese ministerio, esa visión a Ananías. ¿Se acuerdan cuando Dios habla con Ananías y le dice: instrumento, este hombre va a ser un instrumento en mis manos, y él va a padecer por causa del evangelio, y va a llevar el evangelio a reyes, a potestades, va a llevar el evangelio, lo va a extender? Entonces, en el llamado del apóstol, hermanos, no sé si Ananías, ¿verdad?, se motivó cuando recibió de Dios esta visión que dijo: este hombre va a sufrir, y entonces dijo: pues vamos, Señor, ¿verdad?, y oramos por él. Pero Ananías cumple el propósito de Dios, hermanos, en la vida de un hombre que no era aceptado por la sociedad, que era el apóstol Pablo, y no era aceptado porque su reputación le precedía, pero esa reputación cambió drásticamente cuando él entregó su vida a Cristo. Es un ejemplo, hermanos, que cuando Dios hace la obra, no se equivoca y Él la hace completa. Dios no trabaja a medias, sino la obra de Dios es completa. Y eso es lo que nos dice la palabra. Entonces Pablo empieza un viaje misionero, predica en Asia Menor, y el propósito de Dios, hermanos, para el apóstol Pablo era llevar el evangelio al mundo gentil, al mundo que no era del pueblo judío. Y entonces el evangelio, en el primer viaje misionero de Pablo entra, lleva el mensaje en el Asia Menor. El segundo viaje misionero de Pablo empieza en el capítulo 16, cuando ellos tienen una visión de un varón macedonio y entran a Europa a través de Filipos, que es la ciudad de Macedonia. En Filipos establece una iglesia que nace de conflictos, de situaciones difíciles, y empieza a extenderse el evangelio en Tesalónica, en Berea y en muchos otros lugares de Europa. Entonces, sobre todo, Pablo llega a Grecia, llega a Atenas, y él está compartiendo el mensaje de Dios, llevando el mensaje. Y entonces el apóstol Pablo, hermanos, por muchos de nosotros puede ser a lo mejor el hombre mortal, digamos, que más títulos pueda tener o más renombre pueda tener. Y a veces nosotros, hermanos, nos vemos lejos de la vida de Pablo, ¿verdad? Diciendo: bueno, Pablo fue un superhombre y es una figura, hermanos, de dedicación y de obediencia a la palabra de Dios. Pero en este momento, él a partir del versículo 10 está hablando algo bien interesante acerca de una iglesia, y es la iglesia de Berea. Si observan, hermanos, nosotros ya conocemos a través de la palabra de Dios el comportamiento que tenían las iglesias. Por ejemplo, cuando hablamos de la iglesia de Corinto, viene a nosotros pues una iglesia un poco rebelde, una iglesia donde había prácticas
deshonestas, donde había cosas, donde el apóstol Pablo estaba reiterando y hablando de la palabra del Señor, ¿verdad? La iglesia de los romanos también, vemos la iglesia de Filipo, es una iglesia que las podemos ver en las cartas del apóstol Pablo. Aquí se mencionan, hermanos, dos iglesias, el pueblo de Berea, y se menciona también el pueblo de Tesalónica. Y si usted va a primera de Tesalonicenses, capítulo 1, usted verá cualidades impresionantes de la vida de la iglesia de Tesalonicenses. Usted verá ahí, puede leer, no voy a hablar acerca de eso, pero verá cosas muy interesantes. Es decir, el apóstol Pablo se expresa bien, se expresa de una manera exquisita de la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Él la elogia a esa iglesia porque tiene un comportamiento adecuado, porque tiene un comportamiento con base a la palabra del Señor. Pero aquí están otras iglesias, hermanos, que son todas esas iglesias, ¿verdad?, de la parte más cercana al Asia Menor o al Asia, que es Sol Macedonia, después está Tesalónica, Berea. Si usted ve en los mapas, por ejemplo, de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Pero ¿cuáles eran las cualidades que definen a una iglesia, no? Porque vemos también en el libro de Apocalipsis al Señor, ¿verdad?, a Dios hablando a la iglesia. Él tiene un mensaje para la iglesia. Y la iglesia, hermanos, somos personas, somos individuos que hemos sido llamados fuera, que hemos sido limpiados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia que va a estar con el Señor. Aquellos que lavaron, dice él, ¿y quiénes son estos? La visión que vio Juan, ¿verdad? Le dice, ¿quiénes son estos? Son aquellos que han lavado su ropa, su vida con la sangre del Cordero. Esa es la verdadera iglesia, la iglesia de Dios. Pero déjenme decirle, hermanos, que aquí nosotros como iglesias locales tenemos que tener testimonios. ¿Cuál es el testimonio, por ejemplo, que tienen las iglesias de aquí, de nosotros, en Morelia? ¿Qué testimonio tenemos hacia afuera? Hay iglesias, ¿verdad?, que las conocen por algo en particular, algunas por otras cosas, algunas por otras, sin mencionar nombres, pero es lo que se dice, es el testimonio que la iglesia está dando hacia afuera. Y quiero decir el testimonio de la iglesia, no de ciertos individuos que pueden venir a la iglesia, al templo, y puedan tener testimonios negativos. Estoy hablando del testimonio de la iglesia. ¿Cómo nos proyectamos nosotros, hermanos, delante de esta sociedad? ¿Cómo nosotros nos proyectamos de esta sociedad? Nosotros no podemos vivir aislados de la sociedad. Tenemos una parte de incidencia en la sociedad. No, nosotros podemos ser reconocidos tal vez como beneficencias. Algunas veces dicen, ve a la iglesia, ahí te van a ayudar. ¿Sí me explico? Tenemos un concepto entonces de que la iglesia ayuda, la iglesia da, ¿verdad? A veces la gente tiene muchas necesidades y dice, ve a la iglesia, ahí te van a ayudar, con los hermanos, con los cristianos, ahí te van a ayudar. Y entonces a veces, hermanos, el testimonio que tiene la iglesia es un centro de beneficencia, más que un centro donde la gente va a cobrar nuevas fuerzas espiritualmente hablando, porque déjeme decirle que hay infinidad de formas de beneficio a la sociedad que da el gobierno, que dan asociaciones, que dan personas, pero déjeme decirle que la iglesia es la única institución que ofrece una ayuda espiritual a la vida de las personas, una ayuda espiritual a la vida de la gente, una vida espiritual a la vida de muchas personas, tal vez que se van a suicidar, tal vez que están pasando por cuestiones difíciles donde un psicólogo no puede hacer nada por ellos porque el problema es grande. Y el problema de esta humanidad, hermanos, se llama pecado. Y la iglesia debe de ser reconocida como una institución que ayuda la parte espiritual. En ningún otro lado, hermanos, van a conocer a Cristo.
Cristo dejó la iglesia para mostrar su amor al mundo. Cristo dejó la iglesia para que nosotros podamos tener testimonio. La iglesia de Tesalonicenses, hermanos, no había necesidad de campañas evangelísticas. Y ahora usted dirá, hermano, usted es evangelista y dice que no, yo no estoy diciendo que no sean buenas o malas las campañas, pero la iglesia de Tesalónica tenía un testimonio que le precedía y era suficiente para que la gente que lo rodeaba viera que era una iglesia de Cristo. Es decir, hermanos, con nuestra vida, con la vida de la iglesia, la vida de nosotros como iglesia es un testimonio vivo a la gente, a esa gente que viene, tal vez con una necesidad espiritual muy grande, donde no ha encontrado un refugio en ningún otro lugar. Tantos drogadictos, hermanos, que van a los centros de drogadicción, que no encuentran lo que están buscando. La única manera de salir de esos vicios, de salir de los vicios, de las drogas, de muchas cosas, hermanos, es doblando rodilla delante de Dios. Y dice el Señor, hermanos, cuando habla a sus discípulos, cosas mayores que estas van a hacer. Entonces, ¿cuál es el testimonio que nos precede? Una vez estando, por parte de trabajo, estando en un pueblo, en una ciudad no muy grande, se llama Ciudad Guzmán, en el estado de Jalisco, fui a un restaurante y me llamó la atención el restaurante, pues se llamaba Hombres Ilustres, Y entonces en la fachada, en las paredes, tenían personajes que enorgullecían al pueblo, a la comunidad. Estaba el maestro, no recuerdo los nombres, soy malísimo para los nombres, el maestro fulano de tal, el licenciado fulano de tal, el doctor fulano de tal. Es decir, había personajes muy claros y contaban la historia de cómo habían ayudado o cómo habían destacado como personas ilustres en una sociedad de mucha gente, en una sociedad de muchos, de muchas personas. ¿Por qué ellos estaban ahí en esas paredes? Tal vez algunos ya tenían fecha de nacimiento y fecha de muerte, es decir, ya estaba fechado el tiempo de vida. Algunos otros todavía estaban vivos, pero ya las fotos se veían un poco grandes. Entonces, viendo eso, recuerdo que eran personas que destacaron de otras personas. Cuando nosotros, por ejemplo, en la escuela también podemos destacar de otras personas. ¿Y cómo nos sentimos, hermanos, cuando nuestros hijos destacan de muchos otros estudiantes? Ese es el sentir de Dios, hermanos, cuando nosotros como iglesias, como personas, destacamos en algo. Y vea, lo exquisito es que la iglesia de Tesalónica tenía un testimonio que lo precedía, que decían que no era necesario que ellos pudieran compartir el evangelio porque lo vivían. Es decir, con el testimonio estaban inundando la región, la ciudad del evangelio del Señor. Usted lea Tesalónica para que vea lo que le estoy diciendo. Primera Tesalonicenses capítulo 1, ahí dice, pero entonces aquí vea lo que dice el pasaje. No hay una carta para la iglesia de Berea. Y eso es lo que dice Pablo y Silas, están ahora en Berea. Yo no encuentro en la Biblia una carta a la iglesia de Berea, pero sí encuentro una carta a la iglesia de Tesalónica. Es interesante, ¿no? Y lo que poco se nos narra en la Biblia de Berea está en este pasaje. Lo que poco se nos dice en la Biblia, pero es un pasaje, hermano, sustancial, que nos enseña cómo podemos nosotros destacar. Y no quiero decir en el afán de contender, sino que el testimonio que nosotros como iglesia nos precede sea un testimonio para la gloria y la honra de Dios. Un testimonio para la gloria y honra de Dios. Pero vea lo que dice el pasaje, ¿verdad? Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea,
venían de Tesalónica, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Tesalónica tiene una carta. La Biblia nos da, la Escritura nos da una carta. Si usted lee Tesalonicenses, el apóstol Pablo se expresa bien de ellos, y que no era necesario aún que ellos hablaran con su boca, porque el testimonio que daban era sobresaliente. Pero estos hermanos reunidos en Berea son reconocidos en un pasaje del libro de Hechos. Y dice la Escritura, ¿verdad? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Eran más nobles. Y pensando esto nos habla de los hombres ilustres, es decir, hombres que destacaron, que tenían un destacado, habían destacado mayormente que los de Tesalónica. Y eso es lo que dice la palabra, hermanos, se cumple lo que dice la palabra. El que quiera ser el mayor en el reino de los cielos, tiene que ser el más pequeño, porque la Biblia nos habla de servicio. La Biblia no nos habla de que seamos, que estemos sobrepuestos hacia arriba, sino que tengamos un servicio hacia Dios. Ahora, ¿qué los hacía a estas personas de Berea destacados? Hay iglesias que son destacadas por divisiones, que se dividen a cada rato, ¿verdad? Hay iglesias que son destacadas por pleitos, hay iglesias que son destacadas por un montón de cosas, y esa es la cuestión que les precede, ese es el testimonio que les precede. Pero aquí vemos una iglesia, hermanos, que era una iglesia que no hacía mucho ruido, pero tenía cosas importantes, cosas hermosas. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, hermanos, conoce la vida de la iglesia. El Señor conoce la vida de la iglesia. A las iglesias de Asia, ¿verdad? En Apocalipsis se les dice, y tengo unas cosas contra ti, excepto a una de las iglesias. Eso nos habla entonces, hermanos, de que podemos estar metidos en las cosas del Señor, pero hemos dejado de trabajar en otras cosas. Y una de las cosas interesantes, hermanos, aquí que dice la Escritura, dice que estos hombres eran de renombre, más que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Porque esta gente, hermanos, recibía la palabra. Dice ahí la Escritura, y que recibieron la palabra con toda, ¿qué? Solicitud. Recibieron la palabra con solicitud. ¿Cuántas veces, hermanos, el sermón que se nos predica en los días de culto, lo recibimos con enojo? Lo recibimos con desprecio. Es que el pastor conoce mi vida, es que el hermano ya sabe mi vida. Y de seguro ese sermón lo preparó para mí. Lo recibimos, hermanos, a descontento. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ver que la palabra de Dios, sea como sea, tenemos que recibirla con gozo. Ellos la recibieron con solicitud, porque cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, hermanos, con solicitud, con atención, podemos cambiar nuestras vidas, porque dice que la palabra de Dios conoce. No vea al pastor, no vea al predicador, vea la palabra de Dios y lo que dice Hebreos 4:12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Que la palabra de Dios, hermanos, es como una espada de dos filos, es viva, tiene vida y es eficaz. Y es eficaz, ¿para qué? Para penetrar hasta lo más profundo de mi corazón. Entonces, una de las cosas bien importantes, hermanos, es que estos hombres recibían la palabra con atención, con solicitud. Y ellos permanecían en las sinagogas de los judíos. Permanecían en las sinagogas de los judíos. Nosotros ahora tenemos muchos cambios y a veces pensamos que los cambios son buenos. No necesariamente, porque la situación del mundo puede arrastrarnos a cambios
que en lugar de beneficiar el camino, el avance de la iglesia, puede perjudicarnos. Y debemos de estar conscientes con eso. Por eso dice ahí, hermanos, que es importante recibir la palabra. Y esto siempre lo he dicho, hermanos, recibir la palabra incluye 3 cosas. Recibir la palabra incluye 3 aspectos. Escuchar la palabra. Seguramente a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces decimos, este sermón era para fulano de tal y lástima que no vino. Ese sermón no era para él. ¿Por qué? Porque no vino. Este sermón, hermanos, los sermones que nosotros estamos escuchando son para nosotros. A veces los podemos recibir como miel, pero a veces pueden ser amargos como el ajenjo, sobre todo cuando nos están golpeando en algunas actitudes de nuestras vidas, que debemos cambiar, que debemos hacer, que debemos ordenar. Por eso es importante escuchar. ¿Dónde estaban estos hermanos? En la iglesia, escuchando. Habían dedicado un momento, un tiempo, un espacio para estar en la reunión. Dice que estaban en la sinagoga. Y para muchos de nosotros, tal vez, hermanos, los cultos pueden ser pesados, pueden ser cansados. Mucha gente solo tiene un culto los domingos. Otra gente, hermanos, está diciendo también, ¿verdad?, que el domingo es día de la familia. El domingo es día del Señor. El domingo es día del Señor. ¿Por qué quitarle al Señor un día? ¿Y por qué no quitárselo al trabajo? Vea cómo a veces se mezclan cosas en nuestras vidas que parecen buenas, porque voy a pasar tiempo con mi familia. Pero qué mayor bendición, hermanos, que nuestra familia esté en la iglesia, escuchando la palabra, ya que si usted cree eso, dice la Escritura, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Ahí viene la fe. Si mi hijo, mi hija no cree en Dios, pero está en la iglesia, hermanos, está escuchando el mensaje, está escuchando, y Dios va a hacer la obra, porque en algún momento la palabra de Dios tocará su corazón, y dice la Escritura que la palabra de Dios no vuelve vacía. Pero disfrazamos todo y decimos, es de la familia. ¿Por qué no quitarle el sábado al trabajo y darle a la familia el sábado? ¿Por qué ruptura el día del Señor? Hoy es día del Señor. Gracias a Dios, hermanos, que no invitamos a predicar a Esdras. Porque ese Esdras se aventaba desde la mañana hasta la noche. Sí, ha leído ahí, ¿no? Que estaban desde la mañana hasta la noche leyendo la palabra de Dios. Y eso es hermoso. Cuando nosotros, hermanos, el día de hoy lo dedicamos para el Señor. Y entonces eso dice la palabra, que ellos recibieron. La fe viene por el oír. Para poder recibir la palabra, hermanos, tenemos que escucharla. Tenemos que escucharla. Si no la escuchamos, ¿cómo creerán? Dice Romanos, ¿verdad? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Y así se va la cadena. Pero dice, estos hombres recibieron la palabra. No se le echaron al vecino, no se le echaron al hermano que no vino. Dijeron, esta palabra es para mí. Y no dijeron como muchos de los discípulos, esta palabra es dura, ¿quién la puede resistir? Es dura la palabra. Porque la palabra de Dios, hermanos, nos confronta contra nuestras necedades y con nuestras cosas que traemos cargando en nuestra vida. Y es lo que dice la Escritura, recibieron la palabra con toda solicitud. Y eso es bien importante, recibir la palabra. A veces nosotros la recibimos, pero la escuchamos, hermanos, pero no estamos de acuerdo con ella. A mí me ha pasado, no estamos de acuerdo con ella. ¿Por qué tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que hacer esto? Entonces estamos poniéndole peros a la palabra de Dios. Y la vida, hermanos, de una persona que le pone trabas a la palabra de Dios es como la vida de Jonás. Trae sufrimiento, trae dolor, no solamente para mí,
sino para la vida de los que me rodean, para la vida de los que están a mi lado. Si yo soy necio a la palabra de Dios, hermanos, va a haber desgracia en mi vida, y no solo en mi vida, en la vida de los que me rodean. Y eso fue lo que hizo Jonás. Jonás, levántate y vete a predicar, ¿a dónde? A Nínive. Y él fue y compró un boleto, pero no para Nínive, compró un boleto ¿para dónde? Para Tarsis. Se fue, lejos de la presencia de Dios, huyendo, pero él no había entendido lo que dice el salmista. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me voy a esconder de Dios? A ningún lado. Él no lo entendió y él se fue campante, pero entonces empezó a venir cosas adversas a su vida. Y esa es la vida, hermanos, de aquellas personas. No vea al predicador, vea la palabra. Pero yo entiendo, hermanos, entonces la fe viene por el oír. Hay que recibir la palabra y no solamente recibirla, hermanos, sino estar de acuerdo con la palabra. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Cuando usted y yo estamos de acuerdo con la palabra, hermanos, vamos a ser personas exitosas. Vamos a ser personas de bien. Vamos a ser personas productivas. Vamos a ser personas que avanzamos. Y eso fue lo que le dijo Jesús, hermanos, un carpintero. Un hombre que había crecido al lado de su padre, que era carpintero. Le dijo a un lobo de mar, a un pescador de toda la vida, ¿a dónde tenía que tirar las redes? Pero este pescador dijo, ¿verdad? Señor, en tu nombre lo voy a hacer. Le hizo caso a la palabra. Le hizo caso a la palabra. Y esa es la verdadera, hermanos, el verdadero significado. Porque en ella tenemos palabras de vida eterna. Y vamos a ser personas de bien en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, cuando le hacemos caso a la palabra de Dios. Si nosotros no le hacemos caso a la palabra de Dios, va a haber problemas. Y los problemas se van a agravar. ¿Por qué? Porque somos necios. Porque crea, hermanos, una premisa de Dios. Dios quiere protegernos y quiere proveernos. Dios no es un Dios que esté ahí señalándonos. Dios, hermanos, nos da la palabra para que nosotros no erremos. Hace rato me dieron este separador. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es. Pero si nosotros, hermanos, no recibimos la palabra con gozo, realmente vamos a fracasar en la vida. Y el testimonio que vamos a dar como iglesia, como personas, no es un testimonio muy grato delante de Dios, sino más bien vamos a obstaculizar el avance del reino de Dios. Pero yo estoy de acuerdo con usted, y si usted está pensando, pero dice la Escritura que en los postreros tiempos se levantarán falsos maestros. ¿Cómo sé que el que me está diciendo, el que está ahí, está hablando la palabra? Nosotros muchas veces, usted, hermano, no crea que el que está aquí adelante es infalible. A veces podemos decir cosas que Dios no nos dijo que dijéramos. Y yo creo que los predicadores nos damos cuenta de eso. Nos sentimos derrotados, nos sentimos abatidos cuando damos una palabra que no es de Dios, sino es nuestra propia percepción y nuestra propia ideología. Y para esto estos hombres de Berea, hermanos, hacían algo demasiado apreciado. Dice la Escritura, ¿verdad? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Muchas veces, hermanos, nosotros nos vamos. Dice la Escritura que en los postreros tiempos se levantarán falsos maestros, falsos profetas, pastores que hablarán conforme a su concupiscencia. Y ahora vemos sermones, hermanos, donde dice el predicador, dale a Dios uno de a 500, dale a Dios uno de a 1000, y Dios te va a bendecir. Y ve a la gente, inclusive dando hasta sus propiedades. Y a veces le pueden poner textos bíblicos. ¿Qué texto bíblico se le ocurre para
sustentar esta cosa? El de Ananías y Zafira. Dice que Bernabé era un hombre que puso su heredad a los pies de los apóstoles, y de ahí se basan donde tú tienes que poner tu heredad, tienes que poner tu casa, tienes que poner esto a los pies de los apóstoles. Porque no escudriñamos la Escritura, porque nos quedamos con lo que está diciendo el que está ahí enfrente. Nosotros, hermanos, por muy estudiados que seamos, por muy teólogos que seamos, por muy de renombre que seamos, tenemos que cotejar lo que nos están diciendo con la Escritura. Si lo que a mí me están predicando no va de acuerdo a la Escritura, tengo que escudriñar. El Espíritu de Dios está en usted. El Espíritu de Dios, hermano, le puede ayudar a interpretar la palabra. El Espíritu de Dios lo va a guiar a toda verdad. Pero tenemos que escudriñar. Y muchas iglesias, hermanos, se han quedado así. Se han quedado con lo que les dice el individuo que está acá adelante. No somos infalibles. La palabra que estamos exponiendo nosotros, hermanos, podemos falsear. Pero nosotros, los de Berea, escudriñaban las Escrituras. Yo imagino a estos de Berea, hermanos, que les hablaban de la palabra y venían y después leían, ¿verdad?, las Escrituras. ¿Cómo encontraron, hermanos, los magos? ¿Cómo encontraron a Jesús, el recién nacido? ¿Cómo lo encontraron? Indagando. Y según los maestros y los eruditos, ¿qué hacían? Falseaban la palabra. No pudieron ver al Mesías en Jesús. Esos que conocían de tapa a tapa las Escrituras. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros conocemos las Escrituras? Dice que nuestros ojos, ¿qué? Son abiertos. Y la Biblia, hermanos, no nos enseña a que nosotros debamos tomar de un pastor, de un predicador, todo lo que él dice. Hay cosas que no se pueden ajustar a la palabra de Dios, pero la cosa tiene que ser debatida con la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, sí es nuestra norma de fe y práctica, pero tenga cuidado, porque dice la Escritura, hermanos, que nosotros podemos falsear, podemos perecer. Y dice que aquel que encuentra tropiezo en Jesús, ¿verdad?, es maldito. Cuando nosotros, hermanos, entendemos la palabra, la comprendemos y el Espíritu Santo nos guía. Y eso era algo que era un elogio para la iglesia de Berea, porque ellos escudriñaban. A veces, hermanos, las iglesias de hoy solamente nos quedamos con lo que nos dicen en la escuela dominical, con lo que nos dicen aquí. Claro, todos nosotros como iglesia es algo, hermanos, que el cuerpo de liderazgo debe de estar velando y debe de estar atentos, ¿verdad?, a las enseñanzas que se dan aquí. La iglesia misma debemos de estar velando, porque podemos corrompernos, podemos errar y podemos salir del camino de Dios. Y eso era una confrontación muy importante cuando realmente nosotros escudriñamos las Escrituras. Una vez me invitaron a escuchar una conferencia y empezaron a decir algo que después no me gustó. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo avalaba, no lo decía. Yo no tengo por qué creerlo. Yo no tengo por qué seguirlo. Si la Biblia no me lo está revelando así, no me lo está diciendo de esa manera. Y a veces, hermanos, por eso ellos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo espero que los que estamos hoy aquí, hermanos, podamos escudriñar las Escrituras. Es decir, saliendo del templo, en lugar de ir a prender la tele para ver, todavía, acuérdense, hoy es día del Señor, podamos escudriñar las Escrituras. Pero déjenme decirle, hermanos, que hay personas que solamente se alimentan una vez a la semana. Hay personas en las iglesias que solamente con la palabra que reciben aquí es la palabra que se llevan para toda la semana. No van a la Biblia, no leen la palabra, no tienen comunión con la palabra. Entonces, ¿dónde Dios nos va a hablar?
No solamente en el sermón, hermanos, Dios nos va a hablar en su palabra cuando estamos en nuestras casas escudriñando las escrituras. Ahí es donde Dios nos va a hablar. Tenemos que ser solícitos, pero si nosotros solo nos quedamos con lo que nos dijo el que estaba enfrente, déjeme decirle que vamos a errar. Y es así, hermanos, el mundo de ocultismo de la iglesia popular que llevó por muchos años, donde solamente la interpretación de la palabra de Dios era de personas que estaban preparadas. Y lo mismo hoy en día. Para que alguien pueda respaldar una palabra, tiene que tener teología, tiene que tener esto, tiene que tener aquello. Pero cuando nosotros somos sensibles a la palabra, la podemos identificar, hermanos, a través inclusive con que nos la hable una burra. ¿No fue lo que pasó con Balaam? Pero nosotros sabemos lo que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, Dios nos va a hablar. Pero debemos de estar solícitos a aceptar esa palabra. Debemos de estar dispuestos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, porque la palabra viene de Dios y es para mi beneficio. Y tengo que actuar. Y eso es lo que dice, hermanos, ellos con solicitud, es decir, estaban prestos a recibir la palabra. Gracias a Dios por este mensaje. Gracias a Dios por la palabra. ¿Por qué? ¿Necesito cambiar? ¿Necesito ajustar? Sí, lo necesito hacer. Pero entonces eso me da una oportunidad, hermanos, para ser diferente. Eso me da una oportunidad para ajustar mi camino hacia la voluntad de Dios. Eso me da una oportunidad, hermanos, de dejar que Dios sea el que norme mi vida, el que norme mi conducta. Y todo eso, hermanos, va a ser traducido en un bienestar espiritual. En un bienestar espiritual. Déjeme decirle que el bienestar espiritual no tiene nada que ver con el bienestar económico. Son dos cosas que no se pueden medir a la par. Es decir, usted no debe ser económicamente fructífero para decir que está bien espiritualmente. No hay una relación directa entre estas dos cosas. No hay una relación. Pero sí hay una relación, hermanos, que cuando nuestro bienestar es espiritual, como dice Abacú, aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos en la vid, nosotros estaremos permaneciendo en el amor de Dios. Y eso fue lo que llevó a Pablo, hermanos. Y eso fue a lo que llevó a Pablo. Dice, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Pero a llegar un cántico de victoria cuando dijo, estoy listo para partir. ¿Por qué? He combatido con valor. He peleado la batalla. He guardado la fe. Ese Pablo, hermanos, y esa vida de estos hermanos nos enseñan en realidad que debemos escudriñar las escrituras. Porque dice la palabra de Dios que ahí encontramos salvación para nuestras vidas. Salvación. Y lo que dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y a veces pecamos por omisión, porque desconocemos la voluntad de Dios. Y entonces nosotros, hermanos, podemos ir a la palabra. Si usted quiere cosas del matrimonio, vaya a la palabra. Si tiene cosas de llamamiento, vaya a la palabra. Si tiene problemas de otras índoles, de cómo educar a los hijos, vaya a la palabra. Dios le va a dar respuestas. Pero está en la palabra de Dios. Y dice la Escritura para terminar, así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas y distinciones y no pocos hombres. Es decir, hermanos, cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, Dios se encarga. A veces los esfuerzos evangelísticos son titánicos, son grandísimos, pero es más simple, es más sencillo, hermanos, ajustarse a la voluntad de Dios como iglesia. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Él va a agregar cada día a la iglesia los que van a ser salvos, porque el testimonio de la iglesia va a penetrar profundamente en la sociedad. No como una iglesia que es una beneficencia social, sino como una iglesia que busca el bienestar de las almas. Dice la Escritura, ¿verdad? Que busca que esas almas encuentren al Señor. Y es el amor por las almas, el amor por nuestros hijos. Y eso es la iglesia, hermanos.
la iglesia de Berea, que tiene una dedicación muy corta en la Biblia, pero tiene un poder, un mensaje tremendo acerca de por qué estos hombres eran más nobles o más ilustres que los que estaban en Tesalónica. Y entonces Dios, hermanos, es el que conoce los corazones, y nosotros como iglesia debemos obedecer y escuchar la palabra de Dios. Hemos sacado a Dios de la ecuación, hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Hay cosas prácticas en la iglesia que estorban el avance de la obra de Dios, y eso es lo que nos dice el Señor, hermanos, es confrontar la palabra con nuestras vidas, con nuestros pecados, con nuestras acciones, para llevarnos, hermanos, a tener una vida, como dice la Escritura, una vida abundante, una vida que glorifique a Dios, una vida satisfecha. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos allí en oración, invitando, ¿verdad?, a que, pues si hemos reflexionado en el mensaje, hermanos, hoy vamos a celebrar esta ordenanza, ¿verdad?, de la comunión, recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a dar un tiempo para orar, ponernos a cuentas con Dios, hermanos. Si vuestros pecados fueren como la grana, dice la Escritura, que vendrán a ser como blanca nieve. Si nosotros hemos ofendido a Dios, es momento de ponernos a cuentas con Él. Dejar que su palabra sea la que norme nuestras vidas, nuestra conducta. Que sea Dios hablando a nuestras vidas, hermanos, haciendo los cambios, corrigiendo. Y dice la Escritura que tenemos que prepararnos para este día que va a ser un día de celebración, un día de victoria por el recordar lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Mientras estamos, hermanos, usted haga oración a Dios y le vamos a pedir a nuestros hermanos diáconos que nos van a apoyar en este momento, pues puedan pasar, hermanos, para poder celebrar esta ordenanza. Damos un tiempo y yo termino con una oración. Déjanos darte gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Padre, de ponernos a cuentas hoy contigo, Señor, de poder meditar tu palabra. Y si tu palabra nos señala algo en nuestras vidas, Padre, danos la sabiduría para poder recibirla con sinceridad, Señor, con gratitud, con gozo, Padre, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz y nos va a ayudar, Señor, en nuestras conductas y en nuestra vida, Padre, en todo momento. Gracias, Señor, por este momento donde tu iglesia se reúne cumpliendo una voluntad tuya, Padre, que es congregarse. Es algo que la palabra nos dice, porque tú ahí envías bendición y vida eterna. Que este deseo de estar en la iglesia, de estar congregados con los hermanos, no mengue en nuestras vidas y en aquellas personas que están desalentadas y desanimadas, seas tú obrando, Señor, en ellas. Queremos pedirte, Señor, que seas tú el que perdones nuestros pecados, todo eso que hemos dicho, pensado o hecho que no te agrada, lo ponemos delante de ti, Señor. Y sabemos, Padre, que nosotros somos indignos de poder participar de esta cena, Señor, de esta ordenanza. Pero gracias, Señor, que tú nos has dado la dignidad, nos has hecho dignos a través de la sangre de tu Hijo Jesús, que a través de ella somos justificados. Gracias, Padre, por esa sangre preciosa de tu Hijo Jesús, por esa obediencia hasta la muerte y muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo, que ahora nos da la comunión contigo, Padre, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque tú has sido bueno y tu gracia se ha manifestado en la vida de nosotros, Padre, y de nuestra iglesia, de nuestras familias. Alabado y glorificado seas en Cristo Jesús. Amén.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que son miembros de esta iglesia y van a participar. Les invito a ponerse de pie para que nuestros hermanos puedan pasar los elementos. Aquellos hermanos también, la iglesia invita a todos aquellos hermanos de la misma fe y orden que no son miembros de la iglesia, pero quieren participar de esta ordenanza, pueden hacerlo. Entonces, vamos a pasar, hermanos, los elementos y después de los elementos vamos a celebrar la cena del Señor, esta ordenanza en este recordatorio. Y vamos a hacerlo, hermanos, con una oración, y vamos a pedir a nuestro hermano que haga una oración. David. Señor, gracias porque nos podemos acercar a esta mesa y compartir, Padre, los elementos que nos recuerdan, Señor, el sacrificio en la cruz, en tu cuerpo lacerado y las heridas, Señor, que vertieron sangre, y que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Permite, Padre Celestial, que esta cena la bebamos y la comamos dignamente, sabiendo, Señor, que tú estás mirando, que tú conoces nuestros pensamientos, nuestro hablar, nuestro actuar, pero que tú, Señor, fortaleces nuestra vida diariamente. En esa confianza y seguridad, permite, Padre Celestial, que nos acerquemos a tu mesa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Dice la escritura, hermanos, que dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a tener una oración. Nuestro hermano nos apoya. Señor y Padre nuestro, gracias, bendito Dios, porque de manera simbólica nos permites acercarnos a esta mesa y participar, Señor, de esta cena que tú has instituido. Con estos elementos también de manera simbólica, representando tu cuerpo y la sangre derramada, Señor. Habiendo llevado en obediencia, Señor, esa parte que nuestro Padre Dios había ordenado a nuestro Señor Jesucristo, y llegando hasta ese destino que es la muerte en la cruz, una muerte cruenta, Señor, por todo ese amor que tienes para toda la humanidad. Gracias, bendito Dios, porque en ello también representa esa bendita esperanza de que vendrás de nuevo y la tomarás junto con todos nosotros, Padre. Gracias, bendito Dios, por ese sacrificio en la cruz, porque de ahí se desprende, Padre Santo, que es de ahí nos das vida eterna y salvación. Gracias, en Cristo Jesús te damos toda esta honra y gloria, Padre Santo. Amén. Vamos a invitar a todos, hermanos, que se pongan de pie. Vamos a entonar un himno mientras nuestros hermanos pasan a recoger los elementos. Entonemos, hermanos, el himno número 250, en memoria de mí. En memoria de mí, pan comed, en memoria de mí, bebed, en memoria de mí, a Dios pedid por su voluntad rogar. En memoria de mí, Padre, en memoria de mí, ven a ser. En memoria de mí, a puerta abrir, dejad al hermano entrar, la puerta abrir. Pan comed, mi cuerpo es la copa, el pacto es la sangre preciosa y mi cuerpo recordaréis, recordad. En memoria
siempre amar en memoria de mí. A Dios buscar de corazón, recordar. Vamos a despedirnos en oración, hermanos. De igual manera invitamos a todos los hermanos a que nos quedemos a la escuela dominical. Entonces vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por la vida, Padre, por la salud, por todo lo que nos das, porque nos permitiste estar aquí, Padre, a todos estos hermanos en tu casa de oración. Gracias porque nos permitiste escuchar la predicación de tu palabra, Padre. Te pido que esta palabra que nos has compartido a través del hermano Isaí, Padre, sea de bendición, Padre, que la podamos aplicar en nuestras vidas, Padre. Que no seamos oidores, Padre, sino hacedores de tu palabra, Padre. Y te pido que tú estés con cada una de las personas que están aquí, Padre, aún las que no pudieron llegar, que tú estés en sus vidas, Padre, en sus trabajos, en sus escuelas. Padre, te pido que bendigas a todos los hermanos que se quedan en la escuela dominical, Padre, que podamos aprender algo nuevo cada día de ti, Padre, y aún los que se tienen que retirar, Padre, que tú estés con ellos en su camino y que estés con nosotros en esta semana que inicia. En nombre de Cristo Jesús, amén. Estamos despedidos, hermanos.